Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 21 de enero del 2021. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la parte de Tiro y de Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Él no necesita ofrecer sacrificios, porque lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ante la añoranza de algunos cristianos sentían de los valores que habían abandonado al convertirse a Cristo: el templo, los sacrificios, el culto, el sacerdocio. El autor de la carta insiste en mostrar cómo Jesús es superior a todo el Antiguo Testamento, sobre todo a su sacerdocio. Enumera los varios aspectos en que era deficiente el sacerdocio de antes y perfecto el de Cristo. Los sacerdotes del templo eran pecadores, tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados, porque estaban llenos de debilidades. Lo hacían diariamente y con víctimas que no eran capaces de salvar. Estos sacerdotes estaban al servicio de una copia y vislumbre de las cosas celestes, en un templo construido por manos humanas, mientras que Cristo Jesús, santo, inocente y sin mancha, no necesita ofrecer sacrificios cada día, porque lo hizo una vez y por todas. No tiene que ofrecer sus propios pecados y no ofrece sacrificios de animales, porque se ha ofrecido a sí mismo. Es el sacerdote del templo, construido por Dios, el santuario del cielo, donde está glorificado a la derecha de Dios como mediador nuestro. El Salmo recoge uno de estos aspectos. Jesús no ofreció víctimas distintas de sí mismo, sino su propia persona. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, no pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre, y para interceder a su favor. Los espíritus inmundos gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él se los prohibía que lo dieran a conocer. Esto es lo que nos propone el Evangelio de Marcos de hoy. Después de 5 escenas conflictivas con los fariseos, el pasaje de hoy es una página más pacífica, un resumen de lo que hasta aquí había realizado Jesús en Galilea. Por una parte, su actuación estaba llena de éxitos, porque Jesús ha curado a los enfermos, liberado del maligno a los posesos, y además predica como ninguno. Aparece como el profeta y liberador del mal y del dolor. Nada lo detiene, nada es extraño de lo que leemos hoy. Todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo, pero a la vez se ve rodeado de rencillas y controversias por parte de sus enemigos, los fariseos y los letrados, que más tarde acabarán con él. Y del momento Jesús quiere, aunque no lo consigue, que los favorecidos por sus curaciones no propaguen demasiado para evitar malas interpretaciones de su identidad mesiánica. También los sacerdotes de hoy, por muy dignamente que presidan la Eucaristía o perdonen los pecados en el sacramento de la reconciliación, son débiles y pecadores. Tenemos que rezar primero por nuestros propios pecados y luego por los del pueblo.
Si presidimos, absolvemos y bendecimos, es en nombre de Cristo Jesús, pero nos debe llenar de confianza saber que tenemos un sacerdote santo, glorificado junto a Dios, junto a Cristo Jesús que vive y está presente intercediendo por nosotros. Jesús es un sacerdote que en cada misa actualiza para nosotros su entrega en la cruz y nos hace entrar en la misma dinámica sacrificial, invitándonos a ofrecer a Dios nuestra vida. Por eso pedimos a Dios que su Espíritu haga de nosotros ofrenda permanente, o que seamos víctimas vivas para su alabanza. Jesús es un sacerdote que en el sacramento de la reconciliación nos comunica su victoria contra el pecado y el mal, que nos alivia y nos ayuda en la enfermedad por medio de la unción, que nos bendice en todo momento de nuestra vida, que nos une en la liturgia de las horas y su alabanza al Padre y su súplica por este mundo. Nos dejamos llenar de su confianza por esta convicción. Vivimos en unión con este sacerdote. Jesús ahora, el Señor resucitado, sigue estando cerca, aunque no lo veamos. Nos quiere curar y liberar y evangelizar a nosotros. Lo hace de muchas maneras y de un modo muy particular por medio de los sacramentos en la Iglesia. En la Eucaristía es Él quien sigue hablándonos, comunicándonos su buena noticia, siempre viva y nueva, que ilumina nuestro camino. Se nos da Él mismo como alimento para nuestra lucha contra el mal. Es maestro y médico y alimento para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción personal? ¿La de agradecidos? ¿La de gente interesada? ¿La de curiosos espectadores? ¿O la de los que asustan de su figura y pretenden hacerlo callar porque resulta incómodo su mensaje? Además, intentamos ayudar a otros a que sepan quién es Jesús y lo acepten en sus vidas. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.